Vamos a comenzar ahora a explicar el tema de arrendamientos financieros. ¿Sí? Pero antes de arrancar con los ejercicios, en este caso el ejercicio número 16, vamos a hacer algunos comentarios y apreciaciones. En primer lugar, los arrendamientos financieros o leasing son contratos que tienen particularidades que los asimila a una operación de compra financiada. En general transfieren la propiedad del bien en cuestión al finalizar la operación y por un valor netamente insignificante, que es el famoso valor de la opción de compra. Desde el punto de vista operativo hay dos tipos de contrapartes en un leasing: el arrendador productor y el arrendador intermediario. Estos contratos se contabilizan como una compra financiada, considerando el menor importe entre el precio de contado y el valor actual del flujo futuro de fondos descontados. ¿Pero a qué tasa? Muy bien, la tasa va a depender de las características de la contraparte. Si es intermediario, la tasa de descuento será la tasa implícita de la operación. Si es productor, la tasa de descuento será la tasa de mercado. ¿Sí? ¿Qué quiere esto de productor e intermediario? Muy bien, el productor es aquel que llamémosle Toyota, Volvo, BMW. Son productores, hacen un producto y lo ofrecen mediante leasing o mediante arrendamiento financiero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo produce el bien y lo ofrece mediante una facilidad de estas como método de compra. El intermediario es aquel que tiene el capital pero que no se dedica a producir el bien, sino que el cliente le dice necesito tal bien, le aporta los fondos y interviene una tercera parte que es el productor, ¿sí? Pero el productor no interviene. Este es el caso de los bancos, ¿sí? Provincia Leasing, Nación Leasing, Comafi Leasing, Superbit Leasing, ¿sí? De las entidades financieras. Tienen capital, pero no son productoras del bien, ¿sí? Entonces, repitamos. La tasa de descuento será la tasa implícita de la operación para el intermediario, porque es la tasa de la operación. En cambio, para el productor, la tasa de descuento va a ser la tasa de mercado, porque es la única tasa a la que puede acceder. No hay una operación ahí que tenga una tasa implícita. Las depreciaciones se realizan por el método de los derechos, obligaciones y beneficios, ¿sí? Y se imputarán conforme a la vida útil del bien o la duración del contrato, de los dos el menor. Es decir, si el bien tiene 10 años y el contrato tiene 8, lo vamos a imputar por la vida útil del contrato. Respecto a los resultados, si es intermediario, deberá reconocer los resultados que surjan de la diferencia entre las diferentes mediciones de los bienes. Si es productor, deberá conocer los resultados de una venta, ¿sí? O sea, el productor tiene que reconocer una venta, ¿sí? Como dije, Toyota, BMW, las empresas productoras van a tener que reconocer una venta porque están haciendo una operación directa. En cambio, el intermediario va a reconocer el resultado que surja entre la diferencia de las mediciones del bien. La diferencia entre las mediciones distintas que tenga el bien, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo esto en la práctica. Yendo a la guía de trabajos prácticos, ¿sí? El ejercicio número 16, que es el que vamos a hacer ahora, que tiene 3 mini casos, tiene en la hoja siguiente una serie de guía para darnos cuenta de cuándo un arrendamiento es financiero y cuándo un arrendamiento es operativo. Es decir, cuándo es arrendamiento financiero, leasing entre paréntesis, o si es un simple arrendamiento. Y nos dice, ¿transfiere la propiedad al finalizar el arrendamiento? Sí, es arrendamiento financiero, no es operativo. ¿Se posee una opción de compra? Sí, es financiero, no es operativo. ¿El arrendamiento cubre la parte principal de la vida económica del bien? Sí, es financiero, no es operativo. ¿El valor descontado de las cuotas mínimas equivale al valor corriente? Sí, es financiero, no es operativo. ¿La naturaleza del activo hace que solo el arrendatario lo pueda utilizar? Sí, es financiero, no es operativo. Esto se trata para el caso de los bienes que son producidos a medida para una empresa, para un individuo, ¿sí? Téngase presente para una empresa que fabrica cerámicos,
la producción de un horno, ¿sí? Para una línea de producción que tiene determinadas medidas específicas, ¿sí? Por ejemplo, 100 metros de largo por 5 metros de ancho. Piensen que ese horno es para esa línea, para esa empresa. Por eso dice, la naturaleza del activo hace que solo el arrendatario lo pueda utilizar. ¿Puede el arrendatario resolver el contrato asumiendo las pérdidas? Si es financiero, no es operativo. Los resultados por fluctuación en el valor residual de los bienes recaen en el arrendatario. Si es financiero, no es operativo. ¿El arrendatario tiene la posibilidad de prórroga de las cuotas económicas? Si es financiero, no es operativo. Esto es como una guía para cuando abordamos un caso, darnos cuenta si estamos frente a un arrendamiento financiero o a un arrendamiento operativo, porque los métodos de contabilización son totalmente diferentes, ¿sí? Tengan esto en cuenta, no hace falta que se den todas, con que se dé una de estas condiciones estamos frente a un arrendamiento financiero. Yendo al caso en cuestión, el ejercicio práctico número 16, en su apartado número 1, el Mago de Oz, Sociedad Anónima, celebró un contrato de arrendamiento de una fotocopiadora con la cual realiza copias que luego comercializará. En caso de que la misma tenga un desperfecto, el arrendador se encargará de las reparaciones. Cuando exista en el mercado un modelo nuevo o mejor, el arrendador se compromete a renovar la unidad a cambio de un ajuste a convenir en el precio. Precio de contado de la fotocopiadora 8.500, cuotas mensuales 150 pesos, duración del contrato 4 años, se puede renovar por acuerdo de las partes y el total de las cuotas no llega a cubrir el valor de la vida útil del bien. Muy bien, si nosotros damos vuelta a la página y vamos a nuestra guía, decimos, en este caso, ¿se transfiere la propiedad finalizada del arrendamiento? No. ¿Se posee una opción de compra? No. ¿El arrendamiento cubre la parte principal de la vida económica del bien? No. ¿El valor descontado de las cuotas mínimas equivale al valor corriente? No. El E no, el D no, el C no. Por ya haber leído el enunciado nos damos cuenta de que es un simple arrendamiento operativo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando contabilizamos el contrato? Muy simple. Sabemos que las cuotas mensuales son de 150 pesos y estamos firmando un contrato por 4 años, es decir, 48 meses. Si nosotros hacemos 150 por 48, estamos teniendo 7.200 pesos de alquileres a devengar. Entonces lo que vamos a hacer es alquileres negativos a devengar, a alquileres a pagar, asumimos el pasivo y todos los meses, cuando vayamos pagando el alquiler, lo que vamos a hacer es alquileres negativos a devengar, por un lado por 150 y por el otro lado vamos a dar de baja nuestro pasivo, alquileres a pagar, a caja, a banco, a cheques en cartera, lo que sea, por 150 pesos mes a mes, así hasta agotar o renovar el contrato o que haya una modificación en él mismo. Está bien. El caso número 2 dice lo siguiente: Zapatillas Amarillas, SRL, celebró un contrato de arrendamiento por el cual adquiría la tenencia y el derecho de uso de un rodado que estaría destinado a realizar los servicios de refacciones domiciliarias. El precio del contrato es pagadero en cuotas mensuales durante 5 años. Al finalizar el mismo, el arrendatario podía optar por adquirir el bien. Muy bien, y después nos dice que las cuotas a abonar cubren el valor corriente del activo. La intención de Zapatillas Amarillas es la de no ejecutar la opción de compra. Nos dice el precio de contado, cuota mensuales, opción de compra, duración del contrato, valor actual del flujo futuro de fondos. Todo esto para que nosotros ya contabilicemos, ¿sí?, un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque nosotros, si damos vuelta a la hoja, el primer punto nos dice: ¿se transfiere la propiedad al finalizar? Y sí, está la opción de compra. Entonces ya sabemos que estamos frente a un arrendamiento financiero. Siendo esto así, lo primero que tenemos que hacer para nuestra registración, para registrar el contrato, tenemos que activar el bien en cuestión. Dije al principio, que el bien se va a activar por el menor importe entre el valor de contado y el valor del flujo futuro de fondos. Si nosotros miramos los datos, tenemos valor de contado 40.000 pesos y valor actual del flujo futuro de fondos 41.200. Y la regla que había dicho es que de los dos, el menor. Por lo tanto, nosotros lo vamos a activar por el valor de contado de 40.000 pesos. Corresponde debitar
40.000 pesos de bienes en leasing. Sabemos cuánto vamos a pagar, ¿sí? Vamos a pagar 52.000 pesos, que surge de hacer la cuota mensual por la cantidad de años más la opción de compra. Esto vamos a acreditarlo en forma de generar el pasivo, leasing a pagar, y bueno, la diferencia entre el valor de contado, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a terminar pagando son el cargo financiero, los intereses negativos que vamos a asumir como pérdida y que vamos a debitar contra intereses negativos a devengar. Mes a mes vamos a ir cargando la cuota de depreciación que corresponda por el método de los derechos de uso y control de los resultados, ¿sí? De los beneficios. Vamos a devengar los intereses y vamos a ir cancelando el pasivo en la medida en que vayamos pagando. Eso del lado del arrendatario. Del lado del arrendador, lo que vamos a hacer, va a tener el arrendador es, por los mismos importes, va a tener un leasing a cobrar por 52.000 pesos en el debe, va a tener rodados en leasing por 40.000 y va a tener intereses positivos a devengar por 12.000 en el haber. ¿Sí? ¿Qué cuenta es la que hace más ruido acá? Es rodados en leasing, porque bueno, de alguna forma también el arrendador tiene que expresar que tanto si fuera productor como si fuera intermediario, lo que tiene en su pasivo es un rodado en leasing que, llegado el momento de vencimiento del contrato, tiene que efectivizar la transferencia de la propiedad contra el arrendatario. Ahora bien, finalmente, el punto número 3 dice: León Cobarde, Sociedad Anónima, celebró un contrato de arrendamiento a través del cual se comprometía a ceder la tenencia y el uso de una computadora. El plazo del contrato es de 3 años o 36 meses y el servicio técnico tendrá un costo que se facturará aparte. El arrendador podrá ejecutar su opción de compra en cualquier momento del contrato o al finalizar el mismo, abonando el valor actual de las cuotas que resten del contrato. Valor de contado, importantísimo, 5.000, cuota mensual 200, opción de compra, que es la última cuota del contrato, y ahora vamos a explicar esto, 180, valor actual del flujo futuro de fondos a la tasa implícita de la operación, 4.800, valor actual del flujo futuro de fondos a la tasa de mercado, 4.700. Da el costo para el caso del arrendador y nos dice el valor corriente al final del ejercicio de 240 pesos. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está dando varios datos para que nosotros definamos que el criterio de contabilización que tomemos sea el correcto. Muy bien, nosotros ya sabemos que es un arrendamiento financiero porque hay transferencia de la propiedad, hay posibilidad de transferencia de la propiedad y hay opción de compra, ¿sí? Nosotros sabemos también que tenemos que activar el bien por el menor importe entre el valor de contado y el valor del flujo futuro de fondos descontado, ¿sí? Ya sabemos que los dos valores actuales que nos dan son menores que el valor de contado. Entonces vamos a contabilizar de los dos el menor el valor descontado. Pero ojo, tenemos dos valores descontados. Uno a la tasa implícita de la operación y uno a la tasa de mercado. Por ende, nosotros tenemos que definir cuál es la tasa que nos aplica. Entonces, bien, para el caso del arrendatario, la única tasa que puede obtener de esta operación es la tasa de la operación, porque no está yendo a buscar su computadora en el mercado, sino que pactó con un vendedor determinado, ¿sí? Una determinada operación, y esa operación tiene una tasa implícita. Por ende, el arrendatario siempre va a hacer uso de la tasa implícita de la operación, porque es la única a la que puede acceder en esa operación. Entonces, el arrendatario va a activar el bien por 4.800 pesos. ¿Sí? Va a reconocer el pasivo por 7.180. Los 7.180 surgen de decir 200 pesos por 35, 200 pesos por 35, que son 7.000 pesos, más 180 pesos de la última cuota. Recuerde que son 36 cuotas.
Y nos dice que la opción de compra es la última cuota y es por 180. Entonces son 200 pesos por 35 cuotas, más la última, que es la opción de compra, por 180. Eso nos da 7.180 pesos. Y la diferencia entre un importe y otro es el cargo financiero que nosotros iremos devengando. ¿Sí? Muy bien. Y después, como ya dije anteriormente, iremos cancelando el pasivo, devengando los intereses. Bien. Ahora pasamos al caso del arrendador. El arrendador, en este caso, es el productor vendedor, llamémosle. No produce la computadora, pero la tiene y la vende. No hay alguien en el medio que tenga el capital y que tenga que salir a comprar esa computadora. No. Esta contraparte, este arrendador, tiene la computadora. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que contabilizar? Bueno, él tiene que contabilizar una venta. Y la venta la va a contabilizar ¿a qué tasa? Bueno, dijimos que cuando era productor o vendedor, cuando no era intermediario, tomémoslo así, le aplicaba la tasa de mercado, porque él puede acceder a una tasa de descuento mejor o peor que la de la operación, pero una tasa de descuento diferente que la de la operación. En este caso, la tasa de descuento de la operación evidentemente es diferente porque el valor descontado da 4.700 pesos. Y como a él le aplica esa tasa, va a corresponder que él refleje la venta por 4.700 pesos. El crédito lo va a tener por el mismo valor que el pasivo tiene el arrendatario. Tal cual, porque si el arrendatario tiene que pagar un pasivo, ese mismo importe es el que va a cobrar el arrendador, por lo tanto la evaluación tiene que ser la misma. Y la diferencia van a ser los intereses. Noten que los intereses positivos del arrendador son un poquito superiores a los del arrendatario, que son negativos en su caso. ¿Pero por qué? Porque necesariamente esto es así, se tomó un valor descontado menor y eso genera un interés un poquito más alto. Porque lo que va a pagar el arrendatario en definitiva no cambió de valor, ¿sí? Sino de cómo se está contabilizando la venta. Y después está la contabilización del costo de venta a bienes, dando de baja el bien de la contabilidad por el importe que corresponde. Esto es por 3.000 pesos dato del ejercicio, ¿sí? Y no tendríamos mayores complicaciones, ¿sí? Creo que con esto podemos arrancar ya el tema leasing con los conceptos un poco más claros, sabiendo qué tasa utiliza cada uno. Les pido por favor háganse un cuadrito sinóptico donde sepan que el tipo es, la contraparte es productor-vendedor, tasa de mercado. Intermediario, tasa implícita de la operación. El arrendatario siempre va a usar la tasa implícita de la operación. Y de esa forma lo vamos a ir resolviendo cada caso en particular con sus particularidades.